Buenos días, señor, señora, señorita, joven. Hoy, sábado, nos encontramos aquí en su programa informativo peruano y vamos a hablar acerca de un tema relevante en nuestra sociedad. Para ello, tenemos a nuestro invitado especialista en el tema. Con ustedes, el doctor José Antonio Grandes Urbina, que además es un investigador de urología, miembro no solamente de la respectiva Academia Peruana, sino también de la Academia Norteamericana. Esta mañana también contamos con nuestros panelistas. Tenemos a Marjorie Cortés, Stephanie Febres, Francesco Castillo y a nuestro panelista César Herrera. Comenzamos nuestro programa. Cuéntenos, doctor, ¿qué es y en qué consiste esta medida que se quiere tomar sobre la castración química a los violadores menores de 14 años? Más bien, muchas gracias por la invitación. Es importante definir en un comienzo qué es la castración química. Y para esto es importante definir cuál es el concepto de castración, ¿no? El concepto de castración quiere adecuar la disminución de la testosterona de alguna u otra manera. Existen dos tipos de castración, la castración quirúrgica y la castración química. La castración quirúrgica se realiza mediante la que es la extracción de los testículos, y la castración química mediante el uso tanto de fármacos vía oral como ampollas que van a reducir los niveles de testosterona en el individuo, y esto de manera secundaria va a reducir la libido en el paciente, ¿no? Más que todo, estas conductas se utilizan para el tratamiento de cáncer de próstata avanzado, y nosotros hemos probado y hemos desarrollado también muchas de estas terapias en este grupo de pacientes, ¿no? Más que en los reos. Es decir, doctor, nos quiere decir que esta medida va a reducir el deseo sexual, ¿no?, de estos agresores. Sí, por supuesto, claro. Según estudios, esto se reduce hasta en un 78%, reduce el pensamiento y las ideas, tanto en intensidad como en frecuencia. Y por otro lado, también se reduce el porcentaje de masturbación en un 82%, si no tengo mal entendido. Con respecto a la reducción en la reincidencia de la violación en este grupo este grupo humano, ¿no?, en el cual se aplica la castración química, es alrededor de un 31%, y se aplica sobre todo en los reos que van a reinsertarse en la sociedad para disminuir la reincidencia. Muy bien. Doctor, disculpe, ¿cuáles son los efectos secundarios a largo plazo que se podría dar con esta castración química? Bueno, los efectos adversos son variados. Hay que primero definir y entender que la testosterona es una hormona que habitualmente forma parte del cuerpo humano, entonces tiene algunas funciones, sobre todo en el cuerpo humano de los hombres. Entonces, a partir de esto, vamos a darnos cuenta que si nosotros suprimimos sus funciones, vamos a tener disminución en lo que es la cantidad de glóbulos rojos, lo cual se llama anemia. Vamos a tener una redistribución de la grasa a una grasa ginecoide, o sea, más que todo para tener características sexuales femeninas, ¿no?, en cuanto a la distribución de la grasa. Por otro lado, también vamos a tener disminución en la mineralización ósea. Vamos a disminuir bastante la cantidad de calcio. Esto nos puede llevar a una osteopenia, a una osteoporosis más adelante. Y por otro lado, vamos a tener los efectos que son los efectos que tratamos de buscar con la castración química, los cuales son la disminución de la libido, la infertilidad y la impotencia, ¿no? Y doctor, ¿nos podría decir qué fármacos se utilizarán y cuánto es este costo? Hasta donde tenemos entendido, creo que son 3. Sí, hay varios fármacos que se pueden utilizar. Realmente la supresión hormonal es otro modo de decir química. Se utilizan sobre todo fármacos en ampollas,
como viene a ser el Leuprolide o la medroxiprogesterona o algunos fármacos como estrógenos, ¿no? Estos fármacos sí van a tener la función de suprimir el eje hormonal, entonces va a haber disminución en la producción de la hormona que va a producir el incremento de todas estas hormonas sexuales, ¿no? Muy bien, nos vamos a un corte para seguir indagando más acerca de este tema tan polémico. Retomamos, señor, señora, joven, señorita, porque ¿sabía usted que estamos a un paso de que se adopte esta medida en el Perú, de esta medida que causa tanta confusión? A ver, continuamos. Doctor, dígame, ¿qué ética se estaría violando tanto profesional y al agresor sexual? Claro, justamente el otro día estábamos conversando de este tema y es muy importante conocer los principios éticos. Cuando un médico ejerce el acto médico, es importante conocer que este acto debe de tener beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Estos son los principios éticos en los cuales nosotros basamos nuestra práctica médica. En el caso de estos pacientes, porque los consideramos pacientes, a este grupo, ¿no?, de violadores, nosotros cuando vamos a aplicar esta supresión hormonal, tenemos que tener un consentimiento informado del paciente. El consentimiento informado del paciente va a ser parte importante y fundamental del acto médico. Entonces, ¿qué pasa con esto que quiere hacer el Congreso? El Congreso quiere que se le aplique de manera obligatoria, sin consultarle a los violadores, si se le aplicaría o no la castración química. Y eso estaría yendo en contra del mismo acto médico, porque se estaría vulnerando el principio de autonomía del paciente, de poder elegir qué conducta desea que se le aplique o no. Y por eso nosotros estaríamos incurriendo en una falta ética al hacerle caso a un juez. Prácticamente nosotros seríamos los verdugos, ¿no? Más que los médicos. Pero, doctor, disculpe. Entonces podemos decir de que a largo plazo el agresor se convertiría en víctima y el doctor o el médico en el victimario, claro, en el verdugo, como le decía. ¿Por qué? Porque es bien simple. Cuando el médico realiza un acto que no es que no tiene un consentimiento informado adecuado y de manera obligatoria, estaría prácticamente exponiéndose a muchos problemas legales. Por ejemplo, por otro lado, me olvidé de comentarlo en la parte de efectos adversos. Uno de los efectos adversos que tenemos son los trastornos cardiovasculares. Por ejemplo, los pacientes que no tienen ningún trastorno cardiovascular antes de iniciar la terapia van a presentar trastornos cardiovasculares después. Y aquellos que ya tienen un trastorno cardiovascular previo pueden presentar arritmias cardíacas que pueden terminar en un desenlace fatal. Imagínense el caso en el que el paciente termine en alguna unidad de cuidados críticos o existe un desenlace fatal. Las denuncias de los familiares de ese paciente van a ir en contra del juez, en contra de los congresistas, no, van a ir en contra del médico. Y ese era más o menos el punto que quería que entiendan un poco. Y doctor, ya que esta medida está por aprobarse, está entre sí, no, todo ello, también se dice que no todos los órganos dan el mismo resultado, no dan el mismo efecto, entonces no sería el 100% segura esta medida que se quiere tomar. Claro, hay efectos adversos también, pero sobre todo creo que me estás queriendo hablar de la eficacia. Exacto. Y la eficacia del fármaco y del tratamiento está probado en cuanto a la reducción de la reincidencia. Sí se reduce la testosterona y todo esto. Sin embargo, el problema de la violación es un problema social, psicológico. Hay muchos, como les comentaba, hay muchos pacientes que tienen una muy alta testosterona y no por eso van a ser violadores. Entonces,
no es simplemente el hecho de uno decir, ¿sabes qué? Vamos a eso, todo esto se trata de un problema hormonal. No, es un problema social y psicológico. Disculpe, doctor, ¿y usted cree que la castración química llegaría a ser una buena alternativa de solución para contraatacar a los violadores? Como le están planteando, de la manera que ellos lo están planteando, no, para nada. Más bien va a ser un gasto, porque cada una de estas ampollas, creo que no respondí la pregunta que me habían dado, está entre 800 a 1000 soles. Al Estado peruano se la van a vender muchísimo más cara. Claro, y posterior a eso, además de eso, vas a tener que mantener a este grupo de violadores de cadena perpetua y vas a tener que hacerte cargo de los efectos adversos que comiencen a producir ellos. Entonces, ¿quién va a pagar todo eso? Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, y esto va a incrementar bastante los costos porque van a comenzar a presentarse efectos adversos no deseados. Muy bien, nos vamos a un corte y ya regresamos. Estamos aquí con usted acompañándoles e indagando más acerca de este tema. Vamos con más preguntas. Usted ya había mencionado antes que existían 3 métodos para contraatacar esto o algo así. Yo he estado informándome y era uno, según lo que investigué, era de Depo-Provera, Depolupron y antiandrógenos. ¿Podría explicar un poco más detalladamente cada uno de ellos? Sí, claro. El Depo-Provera o medroxiprogesterona es un método anticonceptivo, más que todo. Y este método suprime la generación de las hormonas a nivel de la hipófisis. Por otro lado, tenemos el leuprolide o triptorelina, etcétera, o Leupron, que es el nombre de marca. Estos fármacos lo que hacen es aumentan el impulso hormonal a nivel de la hormona de las hormonas sexuales, y esto hace que por feedback negativo se inhiba el eje central, o sea, a nivel de hipófisis. Entonces, al inhibirlo a nivel de hipófisis ocasiona la disminución de testosterona, y los antiandrógenos bloquean los receptores a nivel periférico. Como les expliqué, creo, en la otra ocasión, había un 90% de testosterona que se produce a nivel de los testículos, pero hay un 10% que se produce a nivel de las glándulas suprarrenales. Normalmente cuando nosotros tratamos el cáncer de próstata, tratamos de hacer un bloqueo androgénico total, o sea, bloquear a nivel central y bloquear también a nivel periférico. Por eso utilizamos nosotros los antiandrógenos periféricos y utilizamos también estas ampollas, ¿no? Como agonistas de estas hormonas, el DHRH. Disculpe, doctor, ¿y qué cierto tiempo se le tiene que aplicar esto? Es bastante variable. Hay ampollas de depósito de hasta 6 meses. Hay ampollas de 1 vez al mes, una cada 3 meses. Sin embargo, yo no conozco, y en la ley, en lo que me he informado, no nos explican cuál de estas ampollas se van a utilizar. Y como sabrás, las ampollas varían con el precio. O sea, si pones una ampolla de depósito de 6 meses, no es lo mismo que pongas una ampolla de 1 mes. O sea, el precio es mucho más caro. Y el precio que se lo vendan en el Congreso, ¿no? O sea, Doctor, en la clínica que usted trabaja, ¿a qué pacientes comúnmente se les aplica estas inyecciones? Bueno, esto acá se le aplica no solamente en la clínica donde trabajo, que bueno, es en Grosén, sino también en todos los hospitales a nivel nacional. Se aplican estas inyecciones a pacientes con cáncer de próstata metastásico, o sea, cáncer de próstata avanzado, ya que el cáncer de próstata tiene células hormonosensibles a la testosterona. Entonces, al aplicar esto, vamos a reducir la progresión. Muy bien, doctor, de verdad que usted ha ido con las preguntas, ¿no?, que los panelistas han ido preguntando y todo, nos ha aclarado muchos puntos con respecto a este tema. Y estamos muy agradecidos por aceptar la invitación y por también aclarar a nuestro radio oyente este tema. Y así es como culminamos este programa de Informativo Perú. Damos gracias y que pasen muy buenos días. Gracias.